Clase, bienvenido Steven, bienvenida Marisol y los otros solas se me fueron, me dejaron. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy algo relacionado con la farmacología como para recordar algunas de las cositas que vimos sobre farmacología y vamos a hablar sobre algo llamado la quimioterapia y vamos también a hablar sobre lo que es el factor RH, listo, para entender algunas cosas y darnos cuenta también por qué a veces podemos hacer transfusiones o por qué no, listo. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito acá nuestra presentación sobre la farmacología que estuvimos viendo durante la clase pasada. Entonces, nosotros vimos el concepto de farmacología, ¿cierto? Entonces, estábamos diciendo que es el estudio de los fármacos. La farmacología hace referencia al estudio de los fármacos. Dijimos que los fármacos se metabolizan en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, en este caso son los medicamentos, estamos hablando de los medicamentos. Bueno. Hablamos de la importancia que tienen estos medicamentos en cuanto a nuestra salud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo de medicamento, pues va a actuar de una manera en nuestro organismo. Sin embargo, nosotros también estuvimos viendo en qué ramas se viene a presentar la farmacología. Estuvimos hablando de la relación entre la farmacología y la biología, la relación entre la farmacología y la química, la relación entre la farmacología y la medicina, ¿cierto? Luego describimos dos conceptos importantes para la farmacología como lo son en farmacología clínica. Tenemos dos situaciones, ¿listo? Perdón, farmacología, bueno, tenemos farmacología experimental, estas son las diferentes ramas de la farmacología y estuvimos hablando también, casi pasan esas motos horribles, ahora que se me hizo. Bueno, entonces, estábamos viendo algunas innovaciones de los fármacos, ¿cierto? Entonces, vimos dos conceptos muy importantes que era la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces, dijimos que la farmacocinética es la forma como el cuerpo, lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿cierto? Entonces, primero, nuestro cuerpo absorbe el medicamento, lo distribuye, ¿cierto? Es decir, viaja por nuestro organismo a través de la sangre, se metaboliza, es decir, lo usamos y eliminamos lo que no nos sirve y lo excretamos, es decir, a través de la orina o de las heces es que excretamos el medicamento. Pero también tenemos algo que se llama la farmacodinámica, que es lo que el medicamento le hace a nuestro cuerpo, que ya es al revés, no es el cuerpo al medicamento, sino el medicamento al cuerpo. Entonces, si me tomo un medicamento para el dolor de cabeza, la farmacodinámica estudia cómo ese medicamento actúa en mi cerebro para aliviar el dolor de cabeza. Habíamos puesto el ejemplo de un jarabe, ¿cierto? Entonces, en la farmacocinética, el jarabe entra al estómago, lo absorbemos, pasa por la sangre, viaja por todo el cuerpo, se distribuye, el hígado lo metaboliza porque usa solamente lo que le sirve y la orina lo excreta, lo saca. Y en la farmacodinámica el jarabe va a mi cerebro, ¿para qué? Para reducir la sensación de dolor.
Resulta que esto no solamente me va a pasar con un dolor de cabeza, en sí, eso puede pasar hasta con un dolor de estómago. Todos los medicamentos van a afectar directamente mi cerebro. ¿Por qué? Porque mi cerebro es el que me da la orden de todo, ¿cierto? ¿Dónde se producen todas las sensaciones? Pues obviamente en el cerebro. Entonces, si a mí me duele el estómago, me tomo una medicina, me va a llegar al cerebro y el cerebro lo que va a hacer es dar la orden para que ya no me duela el estómago. Bueno, tenemos acá farmacovigilancia. Habíamos dicho que es la manera como se monitorea la seguridad del medicamento, ¿cierto? O sea, primero aprueban que haya un medicamento para X o y luego lo están monitoreando para que no vayan a haber efectos o reacciones que, que de pronto no le sirvan al cuerpo, alguna cuestión inesperada, ¿cierto? Esa es la farmacovigilancia. Todo esto lo vimos, ese es la última clase cuando hablamos de farmacología. Ahora, hoy vamos a trabajar en algo que es la quimioterapia, pero antes de irnos a la quimioterapia, vamos a entender un poquito sobre lo que es el grupo sanguíneo, lo que es el factor RH, porque a veces a nosotros nos hablan del RH, ¿cuál es su RH? B positivo, ¿cuál es su factor RH? A negativo, bueno, ¿cierto? Y uno a veces no entiende. ¿Qué es eso? O sea, cuando me hablan de factor RH y toda esa vaina, ¿a qué están haciendo referencia? Listo, entonces vamos a mirar un poquito sobre eso. Bueno. A ver. Ay, no me deja ver lo que les voy a presentar. Bueno, entonces vamos a hablar de algo que se llama el grupo sanguíneo o el factor RH. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hablar del grupo sanguíneo del factor RH. ¿Listo? Entonces nos dice que el grupo sanguíneo son los distintos tipos en que se clasifica el tejido sanguíneo, que fueron descubiertos estos tejidos sanguíneos en el año de 1901 por el señor Karl Landsteiner. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de estos grupos sanguíneos, ¿listo? Resulta que hacemos referencia a la sangre, ¿cierto? Al tipo de sangre.
Entonces, vamos a mirar acá. Las dos clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos. Entonces, cuando hablamos del antígeno, hablamos del sistema ABO. Ya ahorita vamos a entender un poquito más a qué hacemos referencia cuando hablamos de el antígeno. Y el factor RH. ¿Listo? Entonces, vamos a ver primero qué será eso del factor RH. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por acá. Miren los diferentes tipos de sangre. Nosotros tenemos antígeno A, antígeno B, antígeno AB o no antígeno. ¿Listo? Tenemos también algo que se llama el grupo sanguíneo o el RH, ¿cierto? Entonces, bueno, primero vamos a hablar de los antígenos. Entonces dice, son aquellos agentes, ya sean internos o externos al organismo, que le pueden causar algún daño. Entonces, los antígenos son como unas marcas, ¿listo? Esas marcas, nosotros ya habíamos hablado de las células, entonces retomo lo de siempre. Se juntan muchos átomos para formar muchas moléculas y se juntan muchas moléculas para formar muchas células. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos unas células en la sangre. Listo, nosotros estamos llenos de células en la sangre, que en este caso son los... se me olvidó. Ay, se me olvidó. Ay, se me olvidó ahora el nombre. Ustedes deberían ayudarme. Los glóbulos rojos es la cosa. Entonces tenemos varias células en nuestra sangre llamadas los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa con esos glóbulos rojos? En la sangre tenemos presencia o puede que haya ausencia de algunas proteínas en esos glóbulos rojos. Entonces, las proteínas que tienen los glóbulos rojos son los antígenos. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de antígenos, el antígeno A y el antígeno B. Pero en sí, ¿qué puede ser más específicamente un antígeno? Entonces, resulta que el antígeno, entonces son, como les decía, como una especie de marcas en las células, ¿listo? Y ayudan a identificar el tipo de sangre. Entonces, si yo tengo el antígeno A, ¿cierto? Entonces, mi sangre va a ser de tipo A. Si yo tengo el antígeno B, mi sangre va a ser tipo B. Si yo tengo el antígeno A y también tengo el antígeno B, pues mi sangre va a ser AB. Y si yo no tengo antígenos, no tengo antígeno A y tampoco tengo antígeno B, voy a ser, o mi sangre va a ser tipo O tipo 0. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, entonces voy a retomar un poquito, ¿listo? Habíamos estado hablando la clase pasada sobre lo que son
lo que es la farmacología, vimos los diferentes tipos de farmacología, ¿cierto? Y ahorita vamos a hablar acerca de lo que es el grupo sanguíneo, ¿listo? Para poder luego pasar a hablar de la quimioterapia. Entonces, estamos hablando sobre los diferentes tipos de sangre, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de algo que se llama el antígeno. Hay veces que nosotros escuchamos hablar que es que el antígeno, que el antígeno, que el antígeno, pero a veces uno habla del antígeno y no tiene ni idea de qué es eso del antígeno, ¿cierto? O sea, uno lo dice, pero de ahí para adelante ni idea. Entonces, estamos diciendo que los antígenos son como una especie de marcas, ¿listo? Es como cuando una marca, digamos, por ejemplo, pudiera ser un uniforme. Ay, perdón. Es como, a ver, cada sangre, todos tenemos sangre en nuestro cuerpo, la sangre corre por nuestro cuerpo como el río, ¿cierto? Pero resulta que cada tipo de sangre es diferente. El tipo de sangre que tengo yo es diferente al de Livia. El de Livia es diferente al de Marisol. El grupo de sangre de Marisol o el tipo de sangre de Marisol es diferente al de Steven, ¿cierto? Entonces, cada tipo de sangre es como si tuviera, por así decirlo, un uniforme. Entonces, ese uniforme se va a identificar. Entonces, la forma como se va a identificar es llamada el antígeno. ¿Listo? Ese es el uniforme. El uniforme se llama antígeno. Entonces, cada uno va a tener una especie de antígeno. Entonces, hay unas personas que tienen antígeno A, hay otras que tienen antígeno B, hay otras que tienen antígeno A y B, y hay otras que no tienen antígeno, es decir, son tipo 0. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestros antígenos. Por ejemplo, ¿cuál es tu antígeno, Marisol? Profe, el mío es O positivo. El tuyo es O, tu antígeno es O. Vamos a hablar solo del antígeno O. Ah, ok, ok. O sea Entonces que tú es no O. tienes antígeno A, tampoco tienes antígeno B. Ajá. Livia, ¿cuál es tu antígeno? O positivo, profe. Tú tienes antígeno O también. Solamente estamos hablando del O. Ya ahorita les voy a decir qué es eso de positivo y negativo. Steven, ¿cuál es tu antígeno? O. También eres antígeno O. Oigan, todos son antígeno O, yo soy antígeno B. Entonces, bueno, ahora, cuando hablamos del factor RH, ¿listo? Ay, ya empezó a bloquearse. Entonces, acabamos de hablar de lo que es el antígeno y ya nos dimos cuenta cuáles son nuestros antígenos. Ahora, entonces, resulta que la sangre tiene algo que se llaman los eritrocitos. En la sangre tenemos unas células, esas células se llaman los eritrocitos y los eritrocitos son los que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿listo? Y la hemoglobina es la que se encarga de darle ese color rojo a la sangre. Entonces el eritrocito lleva el oxígeno y el dióxido de carbono en el color rojito de la sangre, ¿listo? Vamos a hablar ahora
sobre lo que es ese factor RH. Es que por acá no me aparece, ahora sí. El factor RH. Entonces, ¿qué es eso del factor RH? Nosotros, bueno, ya tenemos el antígeno que puede ser A, puede ser B, o puede ser O puede ser AB, ¿cierto? Pero el RH es una proteína proteína, ¿listo? Hay personas que tienen esa proteína, hay otras personas que no tienen esa proteína. Entonces, a este factor RH, ¿de dónde sale ese factor o de dónde sale el nombre de factor RH? Porque se llama, el nombre como tal es factor Rhesus, ¿listo? Entonces, ¿por qué se llama factor Rhesus? Porque eso... Entonces, estos eran los tipos de simios que habían estado estudiando para determinar ese tipo de RH, ¿listo? O lo que llamamos el factor RH, ¿listo? Miren acá. Ese es el macaco. Entonces, ¿qué de especial tiene el hecho para qué me sirve o eso cómo se come o cierto? Entonces, esta proteína que tenían los simios, habían personas que la tenían y había personas que no la tenían. ¿Listo? Entonces, nos dice que cuando las personas tienen el factor RH positivo, quiere decir que tienen un gen dominante. Es decir, en su mayoría es así. Cuando dicen que tiene un factor RH negativo es porque el gen es recesivo. Entonces, cuando es dominante es porque es lo que más se va a dar, pero cuando es recesivo es lo que menos se va a dar. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, si el RH o el factor Rhesus es positivo, es porque la proteína Rhesus o el aglutinógeno, que es como se llama la proteína, está en la sangre. Si el factor RH me dice que es negativo, es porque no hay aglutinógeno. ¿Listo? A ver. Entonces, bueno. Cuando nos dice acá, cuando hay una persona donde el RH, el factor Rhesus, es positivo,
¿listo? Se van a clasificar como RH positivo. Si en este caso dice, mientras que aquellas sin los factores se clasificarían como RH negativo. Entonces, miren acá, estamos hablando de la herencia. Los aglutinógenos, mírenlos acá. Nos dice RH aglutinógeno positivo, RH negativo no aglutinógeno. Entonces, los aglutinógenos son como una especie de, son unas sustancias que están dentro de los glóbulos rojos. Entonces, por ejemplo, dentro de una gaseosa hay una sustancia que se llama azúcar. Dentro de una sopa hay una sustancia que se llama sal. Dentro de la sangre hay una sustancia que se llama aglutinógeno, o bueno, no dentro de la sangre, dentro de los glóbulos rojos hay una sustancia que se llama aglutinógeno. Entonces, ¿qué son esos aglutinógenos? Son unas células que transportan el oxígeno por el cuerpo. ¿Listo? Entonces, el aglutinógeno va a llevar oxígeno al cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos saber cuál va a ser nuestro grupo sanguíneo. ¿Listo? Entonces, miren acá. El padre tiene positivo y negativo. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque van a formar algo que permite identificar y reaccionar ante sustancias extrañas en nuestro cuerpo. Es decir, cuando nos tienen que inyectar algo, pues obviamente eso es lo que va a ayudar a que mi cuerpo reaccione, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando nos van a poner una penicilina, hay veces que tienen que hacer una prueba de penicilina para saber cómo reacciona mi cuerpo, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que hacen estos aglutinógenos. ¿Listo? En el caso, digamos, de la sangre, hay personas que tienen que recibir sangre, tienen que recibir sangre porque, por aquello que nosotros llamamos las transfusiones de sangre. Entonces, si por ejemplo yo recibo un tipo de sangre que no es compatible con el mío, entonces esos aglutinógenos lo que van a hacer es reaccionar, ¿listo? Contra eso que es extraño. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso me puede causar problemas. Si yo soy B positivo, pero me van a poner un tipo de sangre o me van a hacer una transfusión con un tipo de sangre que no puede o que no es compatible con el mío, pues voy a tener problemas en mi cuerpo. ¿Listo? Todo es, en este caso, hablando de la herencia. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos factor Rhesus, es porque somos RH positivo. Cuando no tenemos factor Rhesus, es porque somos RH negativo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá cómo es que se da lo de la sangre. Entonces, me dice que si mi tipo de sangre, por ejemplo, es en este caso, bueno, hay 4 tipos de sangre, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta acá. Hay tipo A, hay tipo B, hay tipo AB y hay tipo O, ¿listo? Entonces, cada tipo de sangre va a poder tener un RH, o sea, digamos que en este caso estamos hablando del tipo de sangre o de lo que habíamos dicho anteriormente, antígeno, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes tipos de antígeno. 4 tipos de antígeno, A, B, AB, U, O. 4 antígenos diferentes. Pero ese antígeno va a tener como una especie de etiqueta. Esa etiqueta es un más o es un menos. Entonces, si mi antígeno es A y la etiqueta es un más, quiere decir que soy A positivo. Si mi antígeno es B, pero la etiqueta es menos, quiere decir que soy tipo de sangre B negativo. Entonces, el tipo de sangre
y el RH son importantes para cuando tenemos que recibir o cuando necesitamos una transfusión de sangre. Listo, acuérdense que la transfusión de sangre es cuando necesitamos recibir sangre de otra persona. ¿Listo? Generalmente, digamos, el tipo de sangre que ustedes tienen, que es el O positivo, es el más común en el mundo. ¿Listo? Entonces, tenemos, si por ejemplo hay una persona que su antígeno es A y su RH es positivo, su tipo de sangre es A positivo. Esa persona le puede donar sangre a personas que sean A positivo o a personas que sean AB positivo. Pero si por ejemplo yo soy A positivo, si me van a hacer una transfusión de sangre, a mí me pueden donar sangre las personas O positivo, me pueden donar sangre las personas O negativo, me pueden donar las personas A positivo y las A negativo. ¿Listo? Eso es lo que sucede con los tipos de sangre A positivo. Ahora, si mi antígeno es A y mi RH es negativo, quiere decir que mi tipo de sangre es A negativo. Los A negativo le pueden donar a los A positivo, a los A negativo, les pueden donar también a los AB positivo y AB negativo, y pueden únicamente recibir transfusiones de sangre de personas que sean de tipo de sangre O negativo o de tipo de sangre A negativo. No pueden recibir de ningún positivo. ¿Por qué? Pues porque su RH, su etiqueta es negativa. Ahora, si usted, por ejemplo, o en mi caso, yo soy B positivo. Si yo soy B positivo, quiere decir que mi antígeno es B y mi RH es más. B positivo es mi tipo de sangre. Yo le puedo donar mi sangre a otras personas que también sean B positivo, o también le puedo donar sangre a otras personas que sean AB positivo. Sin embargo, yo puedo recibir sangre de personas que sean O positivo, O negativo, B positivo, B negativo. ¿Listo? Vamos con las personas cuyo antígeno es B y su RH es negativo. Quiere decir que su tipo de sangre es B negativo. Entonces, las personas B negativo le pueden donar sangre a los B positivo, a los B negativo, a los AB positivo y a los AB negativo. Pero los B negativo solo pueden recibir la sangre de los negativos. ¿Qué negativos? Los O negativo o de los B negativo. No pueden recibir sangre de los A negativo. Por ejemplo, los que tienen antígeno A y B también, es decir, su antígeno es AB y su RH es positivo, es decir, su tipo de sangre es AB positivo. Ellos solamente le pueden donar sangre a los que también tengan ese mismo tipo de sangre, AB positivo. Pero los AB positivo están en la capacidad de recibir sangre de todos los tipos de sangre. Es decir, pueden recibirle sangre a los A positivo, a los A negativo, a los B positivo, a los B negativo, a los O positivo, a los O negativo y a los AB negativo. Ahora, si el antígeno es AB y el RH es negativo, el tipo de sangre es AB negativo. Entonces, los AB negativo le pueden donar sangre solamente a los que son antígeno AB. ¿Listo? No importa si el RH es positivo o negativo, pero que el antígeno sea AB. Entonces, AB positivo o AB negativo.
pero ellos pueden recibir sangre solo de todos los negativos. Entonces pueden recibir sangre de los AB negativo, le pueden recibir sangre a los O negativo, también a los A negativo o a los B negativo. Por ejemplo, ustedes que son O positivo, ustedes tres que son O positivo, ustedes le pueden donar sangre a mucha gente. Ustedes le pueden donar sangre a las personas que tengan RH positivo. Por ejemplo, A positivo, B positivo, AB positivo, O positivo. Sin embargo, ustedes solamente, en caso que lleguen a necesitar una transfusión de sangre, a ustedes solamente el cuerpo les va a recibir sangre de personas con antígeno o mejor dicho, sin antígeno, pero que tengan RH negativo o que tengan RH positivo. ¿Listo? No pueden recibir de nadie más. En el caso, digamos, de las personas que son de tipo de sangre O negativo, entonces antígeno no tiene, es decir, 0 o lo que llamamos O, y RH negativo o negativo, ellos le pueden donar sangre a todos, absolutamente a todos, pero ellos no pueden recibir sangre de nadie más, sino solamente de los O negativo. Y en este caso el O negativo es difícil de encontrar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del RH positivo, tiene la proteína en la sangre. Cuando hablamos del RH negativo es porque no tiene la proteína. ¿Listo? La sangre, digamos, las personas que son O negativo pueden ayudar a cualquier persona. ¿Sí ven? Si ustedes se dan cuenta. Entonces, las personas con sangre O negativo son de sangre muy importante. Entonces, bueno, eso es con respecto a los tipos de sangre. ¿Qué es eso de la transfusión de sangre? Entonces, la transfusión de sangre es un procedimiento donde vamos a recibir sangre a través de las venas, o sea, nos ponen una agujita y a las venas les va a entrar sangre. ¿Listo? Más o menos, ¿cuánto toma una transfusión de sangre? Vamos a necesitar de 1 a 4 horas, o sea, nos toca estar ahí conectados con esa aguja durante 1 o 2 o 3 o 4, de pronto hasta más horas, dependiendo la cantidad de sangre que yo necesite, ¿cierto? Cuando hacen una transfusión de sangre, la transfusión es una donación. ¿Listo? Generalmente, ¿en qué momentos me toca recibir una transfusión de sangre o en qué momentos me avisan de una transfusión? Cuando hay una operación, cuando me van a hacer alguna cuestión quirúrgica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces se puede perder mucha sangre. Entonces, la sangre debe estar conservada, deben tener algo que nosotros llamamos el banco de sangre. Entonces, los hospitales deben tener un banco de sangre, es decir, deben tener almacenamiento de sangre a una temperatura específica, que en este caso son 4 grados centígrados. ¿Para qué? Para poder cubrir las necesidades durante la cirugía, en caso que llegue a ser necesario una transfusión de sangre. Si digamos recibimos sangre de algo, de alguien que no es compatible con nosotros, el sistema inmunitario va a reaccionar de una manera
donde hablamos de una incompatibilidad que se llama ABO. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá nos muestra los antígenos con qué son compatibles, ya los vimos, ¿cierto? Pero hay veces que no son compatibles. Entonces, por eso tienen que hacer un análisis previo, porque eso puede generar alguna reacción en el cuerpo del paciente. ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a pasar a hablar de algo muy importante, que en este caso estábamos viendo esto del RH y de las transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque resulta que, digamos, hay personas que sufren de una enfermedad llamada cáncer, ¿cierto? E infortunadamente esta enfermedad requiere de unos tratamientos que son bastante invasivos. Y en muchas ocasiones, dependiendo del tipo de sangre, hay que hacer una transfusión, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de lo que es la quimioterapia. ¿Listo? Entonces, primero vamos a entender qué es eso de la quimioterapia. ¿Listo? Marisol, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Le puedo ayudar a leer, profe? Sí, por favor. Dice, concepto de quimioterapia. La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Cuando la mayoría de las personas utilizan la palabra quimioterapia, se refieren a los tratamientos farmacológicos contra el cáncer que destruye las células cancerosas al detener su capacidad de crecer y dividirse. Bueno, voy a enviar el link nuevamente